Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Hace tiempo dejamos una historia inconclusa, y no fue por azares o por cualquier cosa. Quien nos estaba compartiendo su relato nos pidió lo esperáramos un poco. Tenía detalles que quería confirmarnos que si nos contaba en ese momento, podía ser que no fueran las cosas como imaginábamos, o a lo mejor debíamos corregir algo más adelante. Pero hoy, ahora sí, seguiremos escuchando esta historia que, le aseguro, se pone cada vez mejor. Y mientras la va escuchando, le dejaré de tarea tratar de recordar qué relato es. No se preocupe, que escuchar esto antes que la otra parte no le arruina para nada la historia. Al contrario, puede ser de lo más interesante. Vamos a aprovechar entonces que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un rato del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos hacia el norte de México, desde donde esta noche nos cuentan esto. Desde hace años y aún en la actualidad me dedico aunque suene extraño, por mi carrera de Derecho Penal y Fotografía. Mi vida tomó muchos rumbos y terminé teniendo un trabajo secundario, por así decirlo, de investigador paranormal. Y no me malentiendan, no soy una persona que se dedique a las redes sociales. De hecho, es todo lo contrario. Y les iré explicando por qué no puedo estar subiendo mis trabajos al ojo público. Y todo esto se relaciona en parte a lo que me pasó de joven, lo que nos pasó más bien. Esto último que les comenté de no tener mis trabajos al público tiene que ver más que nada con un contrato de confidencialidad que firmé desde hace mucho. Lo renuevo constantemente porque me va muy bien. Tengo mi trabajo relacionado al derecho y mis investigaciones que son dentro de una, digámosle, pequeña empresa que se dedica a lo paranormal, que es aquí donde tengo mi contrato. Les voy a explicar muy por encima por qué es importante que mencione esto, cómo es más o menos. Y es que esta pequeña empresa se dedica a asuntos delicados en cuanto a lo paranormal. Situaciones en las que solo vamos como complemento para eventos que requieran de reunir evidencias, analizarlas, descartar muchas opciones y con esto poder darle alguna forma a lo que esté pasando. Y yo pensé al inicio de mi trabajo que íbamos a andar buscando psicofonías en panteones, fantasmas de niños por ahí que en alguna casa espantaban y debíamos ver qué era para poder sacar lo que estuviera ahí. Que cuando me explicaron este trabajo era más que nada esto. Saber qué era lo que asediaba a alguna propiedad, darle nombre, y las personas encargadas de purificar o limpiar estos sitios, que ellos hicieran lo suyo. Pero resulta que no. Podemos hacer eso, sí, sin embargo, y aunque no lo parezca, lo que atendemos constantemente son posesiones. No es que me mintieran en el trabajo, es que al principio sí llegamos a ir a una que otra casa donde la familia no podía dormir bien. Los sacaban de la cama, les rompían cosas, veían a gente desconocida atravesando paredes y eso, que todo lo tenemos documentado. Aunque eso sí, no tenemos ni una fotografía que se pudiera decir es de un fantasma. No pasan de orbes de pronto, que no tenían razón de ser, descartados como partículas de polvo. Vaya que sí son auténticos orbes, pero psicofonía sí, directamente de grabadora, y evidencias de muchos tipos. Lo que pasa es que eso se archiva porque quienes más piden discreción para esto son dos tipos de puestos en este negocio, quienes lideran esta empresa para poder trabajarlas ellos y nadie más con esa evidencia. Que los entiendo, tiene mucho sentido quedarnos con nuestro trabajo así oculto y que nadie más les eche un ojo. Y también, quienes piden que se guarde esto son los sacerdotes. Y bueno, ¿cómo terminé trabajando en esto? Si no hay carreras específicas para poder titularte como investigador paranormal. Así tal cual, en registros oficiales, al menos en México, no. Y esto fue gracias a un compañero de la carrera. Hablamos un montón de veces de temas paranormales. Ya estábamos terminando la universidad y él me recomendó contactar a un conocido suyo. Yo estaba muy inmerso en lo que respecta a mi carrera, en el área de investigación. Y esto fue lo que me ayudó a encajar en el perfil que buscaban, esa pequeña empresa, que solo es pequeña por la cantidad de gente que trabaja ahí,
porque ganan muy bien. Y si hay algún caso que no pudiera catalogarse como fenómenos paranormales, no podemos tomarlo, aunque paguen excelente. No se toma, se cuida mucho la reputación de este trabajo, por eso mismo se mantiene a discreción, pero bien conocido entre la gente que sabe pasar contactos, y por esto nunca falta el trabajo. Tanto la fotografía, una carrera que no terminé, porque me llamó más la atención complementarla con el derecho, emplearla ahí, como esta carrera que sí terminé. Me gradué, me recibí y todo eso. En lo que me especialicé, eso fue lo que me hizo llegar a donde estoy ahora. Y algo que más adelante les voy a contar. Una motivación principal que fue la mayor parte de mi decisión, pero de la que no fui consciente hasta años después. Hemos trabajado a lo largo de los años con 3 sacerdotes distintos. Son las únicas personas que, desde un fenómeno paranormal, no simple porque no lo es, pero digámosle tranquilo, hasta una posesión, se lo toman completamente en serio. Se hacen muchos protocolos para tanto nosotros, los sacerdotes y más analistas, podamos descartar que se trate de cualquier otra cosa, incluso de una enfermedad mental. Y cuando se descarta esto, es cuando nuestro trabajo apenas comienza. En serio, perdónenme por tanto contexto. Es que me gustaría que se dieran una idea de que no todos somos como algunos investigadores que salen en varios medios, que no tiene nada de malo, pero lo que sí está mal es que te quieran vender algo que a veces ni es de ellos, o simplemente lo montaron todo para tener sí o sí algo paranormal para entregar, venderse. Cuando la realidad es que no, es complicado conseguir algo que pudiéramos decir cuenta como evidencia, es muy difícil. Y aclarado esto, también quiero que entiendan lo serio que es mi trabajo para mí, este trabajo para todo el equipo que no somos muchos, e incluso para los sacerdotes que todos son de aquí, de Nuevo León. Hasta ellos tienen mucho poder, y me refiero a lo cotizados que están para todo tipo de cosas, y para este trabajo son muy entregados a la hora de actuar. Entre los tantos trabajos que he tenido a lo largo de mi contrato, creo que el tema de las posesiones son los que más me han impactado. En lo personal, al menos yo, no tengo nada que hacer en esos eventos. Eso sí, reúno evidencia, se entrega lo que tenemos, se aprueba como una posesión, se reúnen los medios, las personas para hacer el exorcismo. Claro, todo esto resumido, ya que se envían, se reciben documentos del Vaticano, de Querétaro, se contacta a uno de los sacerdotes de aquí de San Pedro y se lleva a cabo. Solo que la mayoría de las veces por recomendación, por protección espiritual, aunque no creamos en eso, y por salud mental, nos dicen que no entremos, aunque podemos hacerlo si la familia lo permite. Y cuando sí nos lo permiten, hemos podido hasta grabarlo, todo se guarda. Las primeras veces que me tocó estar en un exorcismo, yo no quería entrar. Muchas veces escuchábamos desde afuera de donde nos tocara, en un rancho por el sur, afuera del estado, en edificios de departamentos al centro, casas enormes, pequeñas, donde fuera. Escuchaba desde el exterior cómo gritaban. Había muchas voces que yo creía que eran cosa de las películas, la ficción, pero no. Sabíamos que adentro, me acuerdo de una ocasión, en que estábamos muy conscientes de que adentro solo habían 4 personas. La madre de un muchacho, quien estaba poseído, el muchacho, el sacerdote y su asistente. Y adentro, escuchábamos cómo se reía mucha gente diferente. Adultos, hombres, mujeres, hasta niños escuchamos, groserías de todo. Y todas esas voces luego nos confirmó el padre que salieron de ese muchacho. En serio, era escalofriante saber que de eso solo nos separaba una puerta, pero no nos podíamos ir. Debíamos estar atentos para cualquier cosa. Cuando comencé a entrar a los exorcismos y me pedían que se grabaran las evidencias, yo siempre prefería verlo todo a través del lente de la cámara. No crean que todo ocurría como la película del exorcista. Eso no pasaba, no les cambiaba la cara, al menos en las que yo estuve no, aunque sí he escuchado que eso ocurre. No, me ha tocado gente que levite, pero no deja de ser algo completamente asombroso, y no se te olvida, no duermes por varias noches. Y lo que sí he visto es cómo se levantan personas
que ya tienen muchos años de edad y muy apenas se pueden mover. Los ves cómo se levantan rápido de la cama. Por ejemplo, de esto, recuerdo perfectamente a una señora, una mujer de 89 años, con quien habíamos interactuado durante una semana, recopilando información, viendo los episodios que tenía de posesión. Y no, esto no era una enfermedad mental o propia de la edad. Había más cosas en su casa que nos confirmaba que esto iba más allá. Esta señora, una mujer que previamente supimos tenía problemas en la rodilla, que no se podía levantar sin un bastón, fue de las primeras veces que se me pidió grabar. Y entre tantas cosas que pasaron que creo que mi mente bloqueó algunas de ellas, de pronto, cuando teníamos ya unos 50 minutos de puro estar estirando, aflojando, el sacerdote intentando hablar con lo que estuviera adentro de esa persona. Se los juro, esto es increíble. Y eso sí, la temperatura siempre cambia, se pone muy frío. Como en esa ocasión que todos estábamos abrigados, esperando, rezando por dentro pero no en voz alta hasta que se nos indicara, rezando porque esa mujer estuviera bien, y a palabras del sacerdote para que no nos lleváramos nada a casa. Cuando de pronto, esta mujer se levanta casi de un brinco de la cama, se nos queda viendo por unos segundos y con una agilidad que para nada te esperas venga de una persona de esa edad, se fue corriendo hacia el baño de la habitación. Cerró la puerta y escuchamos cómo reventó el foco apenas entró. Y por supuesto que ya estaban intentando abrir, pero la perilla de la puerta simplemente no giraba. Se intentó con todo, poniendo en la mano alguna prenda para que no resbalara a alguien con las manos más ásperas, en lo que le pedían a esa mujer que saliera. Y afuera estábamos susurrando que se podía llegar a hacer daño. Por el vidrio del espejo, eso también nos tenía apurados. Adentro de ese baño, escuchábamos dos voces diferentes, pero no al mismo tiempo, sino como si estuvieran hablando entre ellas. Era la voz de la señora y la voz de un hombre, una voz rasposa. Era imposible que esta mujer estuviera fingiendo la voz. ¿Cómo le hacía? Para contestarse las burlas que escuchábamos de este lado, al mismo tiempo que ella hablaba y se empalmaba lo que respondiera. ¿Cómo le hacía? Y sonaba, se escuchaba como si estas personas estuvieran pegadas a la puerta. Sin embargo, al mismo tiempo no dejábamos de escuchar cómo hablaban, rascaban la puerta, sostenían la perilla, la movían. Al mismo tiempo, al fondo de ese baño, de la regadera, que ya habíamos entrado y pues no era pequeño, ni estirando la mano alcanzabas a llegar a la mitad del camino hacia la regadera. Por eso también nos impresionó mucho cómo mientras esto sonaba, que repito, nos daba a entender que estas personas estaban en la puerta, se escuchaba cómo movían de un lado para otro la cortina de la regadera, hasta que después sonó cómo se cayó el soporte, que habrá sido de aluminio o algo así, porque hizo mucho ruido. Y en ese momento, el sacerdote le gritó un nombre. Ahí todo se quedó en silencio, un silencio que no había experimentado antes, y se abre la puerta del baño. Sale esta mujer viendo hacia el piso, lenta, pero aún así moviéndose como si no tuviera problemas para caminar. El sacerdote le detiene el paso a su asistente para que no fuera a tocar a la señora. Y ella, así, lento, se vuelve a acostar en la cama, se tapa con una sábana hasta el pecho y se queda viendo al techo, con los ojos bien abiertos. Esa noche fue muy extraña, creo que sobra decirlo, pero ahí entendí que este tipo de cosas suceden en cualquier casa, cualquier familia, y que gracias a Dios no se nos pegó nada. Pero de todas las cosas y casos que vimos, hubo uno que me marcó. Hubo uno en especial que me hizo recordar todo lo que les voy a contar. Fue algo que entendí hasta ese momento y supe por qué había cambiado mi vida por esto. Fuimos a las afueras de Monterrey, al municipio de Doctor González, una localidad muy pequeña, aún en ese año 2020, justo unas 2 semanas antes de que comenzara la pandemia, al menos en México. Atendimos un caso ya trabajado, investigado por nosotros, de eventos paranormales que sí terminaron en una posesión. Y a lo que fuimos viendo, estas manifestaciones se habían extendido en una semana a la casa de al lado, pero de la misma familia.
por lo que supusimos que esto no era al azar. Algo tenían ellos que permitían que se extendiera. Y me refiero a eventos que fueron en un principio de escuchar pasos, que los despertaban en la noche, hasta jalones de los pies que los terminaban arrastrando afuera de las camas. Primero a una casa y luego a la otra, cuando en la primera, la hija de una pareja, una muchacha de 21 años, ya presentaba todas las pruebas de una posesión. Se habían enviado a Querétaro, los enviaron de vuelta y los aprobaron para proceder. Y lo poco que estuvimos ahí, ya que esto no duró mucho, quizás media hora en ese proceso de el sacerdote, de las oraciones en específico, muchas cosas. Esta muchacha en un momento parecía que ya se encontraba bien, porque se sentó en la cama muy asustada, llorando, viéndonos a todos y de la nada se empieza a reír. Y a mí me asustó mucho porque fue la primera vez que una persona poseída se me quedó viendo a los ojos. No le podía quitar la vista porque cualquier sacerdote nos decía que nunca agacháramos la mirada si ya nos habíamos cruzado con ellos, que no nos dejáramos ganar, que no le mostráramos que teníamos miedo, pero que no les hiciéramos caso. Suena fácil, pero no lo es. Esos ojos no eran de esa muchachita. Estos estaban completamente negros. Imagínense cómo se veía esta chica, cómo me sentía yo, recibiendo burlas de una persona con esta apariencia. Y sabía que esto no era de alguna enfermedad mental. Ya estábamos seguros de eso. Hasta que ella me preguntó que si estaba con el sacerdote para encontrar a los 3 amigos de Alexis. Yo no tenía idea de qué estaba hablando. Sabía quién era Alexis, si es que se refería a él. Pero ¿cuáles amigos? ¿Qué estaba diciendo? Y luego me dijo que siguiera, que los iba a encontrar, que si me quedaba en esa casa esa noche iba a saber quiénes eran esos 3 amigos. Y me dijo un nombre que no sé si es malo decirlo, que en ese momento no me sonó para nada, pero ahora no dejaba de pensar en Alexis. Y yo no sé qué entendió el sacerdote, porque ahora sí dejó hablar a esta muchacha, o bueno, lo que estuviera diciendo esto a través de ella. Y de repente el sacerdote empezó a rezar cosas en latín, una oración que, si bien no entiendo todavía bien el latín, conozco las oraciones que normalmente usaba, y esa era una que jamás había escuchado. Era demasiado larga, y antes de que la terminara, esta muchacha se acostaba, se sentaba, se movía para los lados y no dejaba de decir ese nombre que yo no quiero repetir. Y lo último que dijo, antes de desplomarse esa noche, y que el sacerdote parecía que ya estaba enojado, fue que Alexis se había buscado eso y por eso terminó así, y que por esa razón lo buscaban todo el tiempo esas cosas y eso que al parecer tenía nombre. Esa muchacha cayó inconsciente. Yo siempre me mantuve como si esto no hubiera causado algo de ruido, al menos en ese momento dentro de mí, y no del todo. Cuando ya procesé más las cosas y me afectaron, fue después de que salimos de ahí. El asistente del sacerdote y parte del equipo se quedaron adentro con la familia, y el sacerdote me pidió que habláramos a solas. Y ojo, al menos él no tenía para nada idea de mi pasado, de algo relacionado a lo que dijo esa muchacha. Nadie tenía cómo sacar eso. Sin embargo, él empezó contundentemente preguntándome si Alexis aún vivía. Ni siquiera me preguntó quién era. Y ahí comencé a sospechar que sí hablábamos entonces del mismo Alexis, tanto el sacerdote, lo que estuviera dentro de esa muchacha, y yo. Y ahora que lo tenía claro, lo que no sabía era a qué 3 amigos se refería. Éramos 3 en total con él, al menos en todo lo que nos pasó, a no ser que hubiera alguien más. Yo le pregunté que cómo sabía sobre Alexis, cómo sabía también esa persona, la chica. Y él me dijo que desde que habíamos entrado a esa casa, había alguien susurrando el nombre de Alexis por ahí por la casa, pero que él no pudo ver quién decía esto. Que pasó como siempre, primero él, a solas con quien iba a liberar. Y esto sin que yo pasara más allá de la sala de esa casa, y que esta muchacha le dijo que esos 3 amigos de Alexis podían ir esa noche ahí a la casa de esa familia.
el sacerdote empezó a preguntarle que de quién hablaba, y me comentó que esta muchacha le dijo que yo, porque hasta eso ella sabía mi nombre, que yo sabía muy bien de quién hablaba, de ese Alexis que hace años andaba buscando algo, una solución a algo de su familia, y que por eso le había pasado lo que hizo que termináramos con aquel proyecto. Este sacerdote me dijo que el nombre que habíamos escuchado de parte de esta chica no era para tomarse a la ligera. Al menos yo no tenía de qué preocuparme, yo estaba a salvo. Y quizás ni siquiera Alexis corría peligro ya, podía ser. Por eso me preguntó si seguía con vida, ya que ese nombre era un peligro si no se tenía cuidado. Ya que Alexis tuvo algo que ver con él, o eso. Y los días posteriores a eso no dejaba de pensar en ese nombre, en Alexis. Ya tenía algunos años que no habíamos tenido contacto, desde que las cosas se pusieron mal. No entre nosotros, al contrario, todo bien con nosotros. Pero pues ese nombre, rondando en mi cabeza, de despertarme a mitad de la noche por pesadillas que a partir de ese momento ahora me costaba recordar lo que soñaba. No como antes, que podía acordarme y contarlo sin problema. Ahora no. Pero lo único en lo que pensaba, al despertarme a veces incluso hasta gritando, era ese nombre. Y me arruinaba la noche, tratando de recordar qué había pasado en los sueños, pero nada, solo ese nombre. Y tuve que llamar a estas personas. Así que sí, con todo claro ahora, todo lo que me dijo el sacerdote, que me hizo recapitular lo que nos ocurrió con sus palabras, sin que él supiera esto de mí. Yo voy a contarles lo que pasó hace años, cuando éramos más jóvenes y teníamos ese proyecto de exploraciones urbanas, Alexis, Jonathan y yo. Con esto último creo que quienes ya lo escucharon pueden tener una idea de qué relato es, y si no, lo dejo con esa tarea que le comenté de tratar de recordar de cuál hablamos. O si gusta, haciendo un poco de trampa o si no lo ha escuchado, lo dejaré en el primer comentario. Y no se preocupe, que si escuchó esto primero antes que el video que le dejaré abajo o viceversa, no le arruina lo que escuchará. Al menos el orden de estos dos no. ¿Y por qué? Porque este relato aún no termina. Quizás hasta encuentre dos formas distintas de entender este relato. Hay más por escuchar, que le aseguro, se pone todavía peor. No olviden visitar Misterios de la Fogata, nuestro segundo canal que le aseguramos. Tenemos casos y visitas a lugares muy interesantes. El enlace de todas formas lo tendrá en el primer comentario. Y las redes sociales de este canal. Síganos por allá, que le ofrecemos contenido también por esos medios. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.